Prisiones y cárceles en la Edad Media. En la Edad Media, las prisiones no solo eran lugares de reclusión, sino que también reflejaban las tensiones sociales y políticas de la época. Eran instituciones que en muchos casos servían como una extensión del poder del Estado y de la Iglesia, donde se mantenía a los disidentes, criminales y aquellos que desafiaban el orden establecido. La forma en que se trataba a los prisioneros decía mucho sobre la moral y la justicia de la sociedad medieval, y su impacto se sentía en todos los estratos de la vida cotidiana. El periodo medieval, que abarca desde el siglo V hasta el siglo XV, fue testigo de una serie de transformaciones en la estructura social y política de Europa. Las prisiones, en este contexto, se convirtieron en un reflejo de las desigualdades de la época. Mientras que algunos prisioneros eran tratados con cierta dignidad, otros eran sometidos a condiciones inhumanas. Este contraste no solo revelaba la jerarquía social, sino que también planteaba preguntas sobre la justicia y la moralidad en un mundo donde el poder a menudo se ejercía sin restricciones. Las condiciones de vida en las prisiones medievales eran, en general, deplorables. La mayoría de las cárceles estaban diseñadas para castigar más que para rehabilitar, y el hacinamiento era una constante. Los prisioneros eran a menudo encerrados en espacios reducidos, donde la falta de higiene era alarmante. La escasez de alimentos y la falta de atención médica contribuían a un ambiente hostil que hacía que la vida en prisión fuera una lucha constante por la supervivencia. En este contexto, la prisión se convertía en un lugar donde la desesperación y la desesperanza reinaban. La salud de los prisioneros se veía gravemente afectada por estas condiciones insalubres. Enfermedades como la fiebre de la cárcel eran comunes y la propagación de infecciones era un riesgo constante. La falta de atención médica y la imposibilidad de mantener una higiene básica significaban que muchos prisioneros no solo enfrentaban el castigo de su encarcelamiento, sino que también luchaban contra enfermedades que podían ser mortales. La vida en prisión, por lo tanto, no solo era un castigo físico, sino también una condena a una existencia llena de sufrimiento y dolor. La experiencia de los prisioneros variaba enormemente según su clase social. Aquellos de mayor estatus, como nobles o comerciantes adinerados, a menudo podían permitirse condiciones más cómodas en prisión. Las prisiones de lujo, como Ludgate y The Fleet, ofrecían a sus inquilinos un trato más humano, con acceso a mejores alimentos y comodidades. Sin embargo, esta desigualdad era un reflejo de una sociedad profundamente estratificada, donde la riqueza y el poder podían comprar una mejor calidad de vida, incluso tras las rejas. Por otro lado, los prisioneros de bajos recursos enfrentaban condiciones extremas. Sin dinero para sobornar a los guardianes o para comprar alimentos, muchos se veían obligados a depender de la caridad de sus familias o amigos. La falta de recursos significaba que estos prisioneros a menudo sufrían más que sus contrapartes adinerados, enfrentando la desnutrición y la enfermedad en un entorno que ya era hostil. Esta disparidad en el trato a los prisioneros subraya la profunda desigualdad social que caracterizaba la Edad Media. Los costos ocultos de la vida en prisión eran una realidad que muchos prisioneros debían enfrentar. Los guardianes, a menudo corruptos, cobraban precios inflados por alimentos y otros servicios básicos. Esta práctica no solo aumentaba el sufrimiento de los prisioneros, sino que también creaba un sistema de explotación que beneficiaba a los que estaban en el poder. La dependencia de la caridad se convertía en una cuestión de vida o muerte, y aquellos que no podían recibir ayuda externa a menudo se encontraban en situaciones desesperadas. La salud de los prisioneros estaba en constante riesgo debido a las condiciones insalubres. Enfermedades como la fiebre de la cárcel eran comunes y devastadoras. La falta de higiene y el hacinamiento contribuían a la rápida propagación de infecciones, convirtiendo las prisiones en verdaderos focos de enfermedades. La vida en prisión no solo era un castigo físico, sino también un desafío constante para la supervivencia, donde la salud se deterioraba rápidamente. Los prisioneros, sin embargo, no eran solo víctimas pasivas de su situación. Muchos idearon métodos creativos para escapar de sus celdas. Desde túneles excavados hasta disfraces ingeniosos,
la determinación de los prisioneros para recuperar su libertad a menudo desafiaba las medidas de seguridad de las prisiones. Sin embargo, las cadenas y manillas, aunque diseñadas para mantener a los prisioneros bajo control, a veces fallaban en su propósito, permitiendo que algunos lograran escapar. Las consecuencias de un escape fallido podían ser severas. Los prisioneros recapturados enfrentaban castigos drásticos que iban desde golpizas hasta penas de muerte. La represión de los intentos de fuga era una forma de mantener el control y el orden dentro de las prisiones. Además, aquellos que ayudaban a los fugitivos, incluidos los carceleros, también podían ser severamente castigados, creando un ambiente de desconfianza y miedo entre los prisioneros. Las historias de escape son un testimonio del ingenio humano en circunstancias adversas. Un ejemplo notable es el de Richard, un prisionero que ideó un plan audaz para escapar. Su historia, junto con otras narraciones de fugas exitosas, revela la desesperación y la determinación de aquellos que se encontraban atrapados en un sistema opresivo. Estas historias no solo son fascinantes, sino que también ofrecen una visión de la lucha por la libertad en un mundo donde la justicia era a menudo un concepto elusivo. Las prisiones rurales y alternativas también formaban parte del paisaje carcelario medieval. Los castillos, por ejemplo, utilizaban calabozos y jaulas para encarcelar a sus prisioneros, a menudo en condiciones igualmente duras. Además, existían métodos de encarcelamiento temporal, como los stocks, que se utilizaban para castigar a los delincuentes de manera pública. Estas prácticas reflejaban la diversidad de enfoques hacia la justicia y el castigo en la Edad Media. Las prisiones especializadas, como las de la Iglesia, ofrecían un tratamiento diferente a los clérigos acusados. Estos prisioneros eran juzgados en tribunales eclesiásticos y, a menudo, enfrentaban un sistema de justicia que difería del civil. Por otro lado, las prisiones forestales eran específicas para aquellos que infringían leyes relacionadas con la caza y la recolección de recursos naturales, mostrando cómo la ley podía ser utilizada para proteger intereses económicos y sociales. La supervivencia en las prisiones medievales era un desafío constante. Las epidemias externas, como la peste, podían tener un impacto devastador en la población carcelaria. Los prisioneros, ya vulnerables, se encontraban en una situación aún más precaria cuando las enfermedades se propagaban. El hacinamiento extremo exacerbaba esta situación, convirtiendo las prisiones en lugares donde la muerte podía llegar rápidamente. La justicia en la Edad Media era notoriamente lenta. Muchos prisioneros esperaban años para ser juzgados, atrapados en un limbo legal que a menudo resultaba en la desesperación. Esta espera prolongada no solo afectaba a los prisioneros, sino que también planteaba preguntas sobre la eficacia del sistema judicial de la época. Además, había casos de inocentes que pasaban décadas en prisión sin haber recibido un juicio justo, lo que subraya las fallas del sistema. Los testimonios de prisioneros ofrecen una visión única de la vida detrás de las rejas. A través de sus relatos podemos entender el sufrimiento, la desesperación y, a veces, la resiliencia que caracterizaba su experiencia. La vida en prisión no solo afectaba el cuerpo, sino que también tenía un impacto psicológico profundo, dejando cicatrices que perduraban mucho después de su liberación. Al comparar las prisiones medievales con las de la antigüedad, se pueden observar diferencias significativas en las condiciones y el tratamiento de los prisioneros. Mientras que las prisiones antiguas a menudo eran más rudimentarias, las medievales reflejaban una complejidad social y política mayor. Esta evolución hacia la modernidad sentó las bases para el sistema penitenciario que conocemos hoy, aunque muchas de las injusticias de la época medieval aún resuenan en la actualidad. La desigualdad social era un tema recurrente en la justicia medieval. La riqueza y el estatus influían en cómo se trataba a los prisioneros, creando un sistema donde los privilegiados podían escapar de las consecuencias de sus acciones. Esta crítica al sistema judicial revela las profundas fallas de una sociedad que, en lugar de buscar la justicia, a menudo perpetuaba la opresión y la desigualdad. El legado de Mintoget, las prisiones medievales, se siente en la cultura contemporánea. Desde la literatura hasta el arte, las historias de prisioneros y sus luchas han dejado una huella indeleble en la imaginación colectiva.
Las lecciones aprendidas de este oscuro capítulo de la historia nos invitan a reflexionar sobre la justicia, la humanidad y la necesidad de un sistema que proteja los derechos de todos, independientemente de su estatus social. Hemos explorado las complejidades de las prisiones y cárceles en la Edad Media, desde las condiciones de vida hasta las historias de escape y las desigualdades inherentes al sistema. La pregunta que queda es: ¿podrías sobrevivir 24 horas en una cárcel medieval? Esta reflexión nos invita a considerar no solo la historia, sino también las realidades de la justicia en nuestro propio tiempo. Finalmente, agradecemos a todas las fuentes y colaboradores que hicieron posible este video. Las referencias bibliográficas utilizadas para la investigación del tema están disponibles para aquellos que deseen profundizar en este fascinante y complejo capítulo de la historia.